santidad, al Cordero prometo lealtad. Escuché que cristianos tiempo atrás fueron llevados ante los tiranos. Le dijeron que sus vidas podrían ganar si al nombre de Cristo iban a renunciar. Y uno tras otro eligieron morir por el Hijo de Dios, prefirieron sufrir. Como cantaría con humildad, casi puedo escuchar sus voces cantar, al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad, al Cordero prometo lealtad, al Cordero fiel que en mis penas mi lugar tomó, mi vergüenza cargó. Honraré su ley con santidad, al Cordero prometo lealtad. Los años pasaron y nada cambió. El amor de Cristo nunca se acabó. Aunque cueste tomar nuestra pesada cruz, rechacemos al mundo y seguiremos a Jesús. Vivamos unidos en comunión por aquel que murió por ti y por mí. En el día final la trompeta sonará y el fiel remanente finalmente cantará, al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad, al Cordero prometo lealtad, al Cordero fiel que en mis penas dio, mi lugar tomó,
Muy bienvenidos, queridos hermanos, a esta reunión que vamos a estar transmitiendo por este canal de Facebook. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se dan cita en este lugar para estudiar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes una serie de estudios que estaremos dando inicio, donde estaremos tocando el punto principal de la salvación del hombre. El nombre que le hemos puesto a esta serie se llama, como ustedes van a poder mirar en su pantalla, se va a titular esta serie La gran controversia entre Cristo y Satanás. Vamos a comenzar analizando este tema de la gran controversia entre Cristo y Satanás, pues en medio de esta gran batalla nos daremos cuenta que estamos tú y yo. Dice la palabra de nuestro Dios que una de las características de nuestro querido y amado Dios en compañía de su Hijo es la paciencia de Dios. Por eso en esta noche queremos compartir contigo a que usted nos acompañe para estudiar este lindo y hermoso tema que lleva por título La gran controversia. Vamos pues a ponernos de rodillas para buscar la presencia de nuestro Dios y vamos a mirar el punto central entre Cristo y Satanás. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ponernos de rodillas para entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más estamos aquí, puestos de rodillas, con un corazón contrito y humillado para escuchar la palabra del Dios Altísimo. Queremos pedirte, Padre bendito y glorioso, que usted nos dirija en el estudio de tus sagradas escrituras. Que usted, mi Dios, pueda hacernos recapacitar, hacernos entender el gran sacrificio y sobre todo el gran amor que tú le has mostrado a la humanidad para que ninguna alma perezca o se pierda. Por eso, mi querido Dios y querido Salvador, acompáñanos en esta hora que vamos a estar estudiando tu palabra y te ruego y te suplico que a mis hermanos que van a estar aquí conectados, que usted, Señor, de igual manera les hable como a cada uno de los que después estarán estudiando o escuchando este tema. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado y querido Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio a este tema que lleva por título La gran controversia entre Cristo y Satanás. Vamos a comenzar nuestro estudio abriendo la palabra de Dios en
Segunda de Pedro, capítulo 3, y leeremos el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 9. En este versículo vamos a encontrar nosotros que hay una característica que Dios tiene y esa es la paciencia. Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y vamos a mirar a continuación que viene una frase que es una de las características de su carácter de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como podemos mirar, una de las características de Dios es que Él es paciente. Él es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nos damos cuenta, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8 y el versículo 11, vamos a encontrar de igual manera que la palabra de Dios dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. Podemos notar nosotros que la Biblia nos está enseñando que nuestro Señor no ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Una de las características que Dios tiene es que Él es paciente. Él es paciente y vamos a mirar nosotros que esa paciencia que Dios tiene, Él la manifestó en un ser que Él creó. Ese ser que Él creó, nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 nos va a hablar de un querubín que Él creó. Pero cuando Dios creó a este querubín, dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 28 y el versículo 15 nos habla de este querubín. Dice la Biblia, perfecto eras, hablando de este querubín de acuerdo al versículo 14, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia nos dice que este querubín era perfecto. Y vamos a mirar nosotros también que este mismo querubín en el versículo 14 dice que tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Podemos mirar entonces nosotros que este querubín era perfecto, era hermoso. Y una de las razones una pregunta que yo siempre me hacía es, ¿por qué Dios desde el momento en que este querubín pecó, por qué no lo destruyó? ¿Por qué lo dejó que él siguiera avanzando? ¿Y por qué no hizo algo? ¿Por qué no lo destruyó? Vamos a mirar ahora una cita de este querubín protector que, como estamos mirando en la pantalla, los querubines se encontraban en el lugar santísimo del santuario terrenal. Ese santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera cuando él estaba en el monte Sinaí. Sin embargo, la pregunta que nos acabamos de hacer es, ¿por qué Dios no destruyó de inmediato a Satanás o a Lucifer? Estamos hablando de una característica de Dios que es la paciencia. Él es paciente. Y miren lo que va a decir en esta cita de El deseado de todas las gentes en la página 707.
Esta cita a mí me hizo comprender algunas preguntas que yo tenía. Por ejemplo, la cita dice, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente, miren lo que dice, tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. Y aquí vienen las razones por las cuales Dios no destruyó de inmediato a Satanás o a Lucifer. Dice, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder. Noten lo que está diciendo esta cita del deseado de todas las gentes, que la rebelión no se había de vencer por la fuerza. También podemos mirar que dice ahí en esta página 707 del deseado de todas las gentes, que Dios lo podría haber destruido como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Fíjense que qué tan fácil y qué tan sencillo Dios podría haber destruido a Satanás, pero no lo hizo. Ahora tenemos que hacernos otra pregunta entonces. La pregunta que nos haríamos enseguida es, ¿cómo la rebelión de Satanás podría ser vencida? Y miren lo que va a decir esta siguiente cita, hablando acerca de Lucifer o Satanás en el deseado de todas las gentes, página 707. Dice la cita, era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Entonces podemos mirar aquí nosotros por qué es que Dios no destruyó a Satanás inmediatamente. Número uno, porque Él necesita colocar una base de seguridad sobre, no solamente sobre su gobierno, sino que todos los que están en el cielo necesitan comprender esa base de seguridad. Porque aquí dice los concilios, dice, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo. Esa es otra de las cosas por las cuales Dios no destruyó a Satanás, porque tenía que darle tiempo para que desarrollara sus principios. Y miren lo que sigue diciendo la cita. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Entonces aquí encontramos nosotros que hay dos principios, los principios de Dios y los principios de Satanás. Y miren lo que sigue diciendo la cita. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Esta es otra de las razones del por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente. Número uno, porque dice que Dios no va a vencer el mal o el pecado por la fuerza. Número dos, es que en el cielo, en el concilio celestial, se le dio tiempo a Satanás para que desarrollara su verdadero carácter. Y también para que ese carácter que se desarrolló dentro de él fuera visto por todo el universo. Esas son las razones del por qué Dios no destruyó a Satanás en esa gran controversia que existió en el cielo.
Entonces podemos mirar que por eso es que Dios es paciente. Dios le tuvo paciencia a Lucifer para que se arrepintiera, para que cambiara sus caminos, para que volviera a andar en los principios del Dios eterno. Pero se le dio tiempo para que Él manifestara qué principios Él estaba albergando en su corazón. Algo que me llama la atención de este querubín es lo que dice Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 nos dice en el versículo 14, tú querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Fíjense que este querubín andaba en el santo monte de Dios. Y la Biblia también nos dice en Apocalipsis capítulo 14 que va a haber un remanente que también va a caminar sobre el santo monte de Dios. Nos dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. La Biblia dice, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Se dan cuenta la gran comparación que podemos hacer? Mientras allá en el cielo, este querubín protector o ungido caminó en medio de piedras de fuego, y por haber albergado el pecado en su ser, en su carácter, fue expulsado del cielo. Y la Biblia ahora nos dice que aquí en la tierra va a haber un remanente que se le va a dar el privilegio de que ande en el santo monte de Dios, en ese mismo lugar donde anduvo Lucifer en un momento caminando y en medio de piedras de fuego. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Zacarías, vamos a encontrar en el libro de Zacarías que para poder nosotros caminar en el santo monte de Dios, primero tenemos que caminar aquí en la tierra y pasar por esas pruebas de fuego. En Zacarías capítulo 13 y leemos el versículo 8 y el versículo 9 nos va a decir, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y meterá en el fuego la tercera parte. Y miren por qué es que Dios va a pasar por el fuego a este remanente que después le va a dar el privilegio de que ande en el santo monte de Dios. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré, y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Así que para que nosotros podamos caminar en ese monte santo, en el monte de Sión, primero tenemos que caminar aquí en esta tierra y pasar por estas pruebas. Esas pruebas nos van a refinar como se refina la plata y nos van a pulir como se pule el oro. Pero cuando nosotros vamos y seguimos analizando a este querubín, como decía Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14, miren cómo es que Dios cuando lo creó, cómo estaba este ser. Para eso vamos a poner aquí en la pantalla esta pregunta que necesitamos contestarnos. ¿Quién era Satanás antes de su rebelión?
Y miren lo que nos va a decir el libro Primeros Escritos, página 145. Ya nosotros leímos en Ezequiel capítulo 28 y el versículo 15, donde nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Así que la Biblia ya nos está diciendo que Lucifer era perfecto. Por eso miren lo que dice Primeros Escritos, página 145. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Y miren cómo era este Lucifer antes de convertirse en Satanás. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Así que podemos encontrar nosotros entonces que la Biblia nos dice que Lucifer era benigno, era feliz, era inteligente, era perfecto, era noble y era majestuoso. Y nos podemos hacer la pregunta entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió que, que le vino a su mente el querer hacer a un lado todo eso que él tenía? ¿Qué lo motivó a convertirse en Satanás? Si la Biblia dice y el espíritu de profecía nos corrobora que era benigno, que era feliz, que era inteligente, que era perfecto, noble y majestuoso. Esto es una gran enseñanza para nosotros en una forma personal también. Porque Dios en su grande amor y misericordia nos puede dar todo y aún así no ser felices. Dios en su misericordia nos puede dar la salud, nos puede dar un buen trabajo, nos puede dar unos buenos ingresos, nos puede dar lo mejor que Él le da a sus hijos y sin embargo no ser felices, no estar completos. Pues es exactamente lo mismo que le pasó a Lucifer. Él lo tenía todo y sin embargo prefirió dejarlo ir. Cuando nosotros leemos en Ezequiel capítulo 28, nos va a decir en el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjense qué es lo que nos trae a nuestras vidas: la desgracia. La desgracia que nos trae a nuestras vidas para estar insatisfechos, para no ser feliz, es el pecado. Ese pecado que nosotros voluntariamente estamos acariciando y que nosotros voluntariamente accedemos a cometerlos. Por eso cuando nosotros miramos que lo que llevó a Lucifer a convertirse en Satanás fue el pecado. Y eso también nos debe de llevar a otra pregunta también. Eso quiere decir, porque solamente en la Biblia hay una definición para la palabra pecado. Y la Biblia nos dice en primera de Juan 3:4 que el que transgrede la ley de Dios comete pecado. Entonces podemos mirar que el transgredir también la ley de Dios nos va a llevar a ser infelices, a no tener felicidad. Para eso vamos a contestar esta pregunta que ustedes van a mirar en su pantalla y dice: ¿qué llevó a Satanás a su insatisfacción? Miren lo que lo llevó a Lucifer a estar insatisfecho después de haberlo tenido todo. Dice Primeros Escritos, página 145, pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar ese sentir
de el celo de estar insatisfecho con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha proveído. Pues exactamente esos celos fue lo que llevó a Lucifer a convertirse en Satanás. Dice, Satanás sintió celo de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Fíjense que una cosa lo va llevando a otra cosa y cada vez viene más en decadencia. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. No se nos olvide que estamos tocando el punto de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta gran controversia se llevó allá en el cielo. Allá fue donde se originó esta gran controversia y posteriormente se trasladó a la tierra. Pero tuvo su origen en el cielo. Y cuando Dios miró lo que Satanás empezó a sentir, Dios le mostró la paciencia, así como te lo está mostrando a ti y como me lo está mostrando a mí. Recordemos también que en esta gran batalla entre el bien y el mal, entre esta gran controversia, tú y yo estamos en juego. Y también debemos de recordar que una de las características del carácter de Dios es que Él es paciente, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como vamos a mirar, vamos a ver que Dios no ejecutó el juicio sobre Lucifer inmediatamente. Se tomó un tiempo para tratar de convencerlo. Y miren, vamos a contestar esta pregunta que ustedes miran en su pantalla que dice, ¿qué medidas tomó Dios para convencer a Satanás de su error? Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios es justo y misericordioso. Y también la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y vamos a mirar en el versículo 34, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace estas declaraciones. Y miren lo que dice. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esa es una de las características que Dios tiene también en su carácter, que Dios no hace acepción de personas. Y lo que vamos a leer a continuación nos debe de hacer pensar y meditar, porque así como Dios trató a Lucifer, Dios va a tratar a los cristianos, a los que tienen la palabra de Dios, a los que le conocen y a los que le dicen conocerle. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene una medida para unos y una medida para otros. Si seguimos avanzando, vamos a mirar en el libro de Romanos, capítulo 2, y el versículo 11, lo que dice, la Biblia dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Muchas veces nosotros tomamos estos versículos y solamente lo ocupamos para la salvación. Pero también de igual manera estos versículos son usados para Dios ejecutar su juicio. No solamente es para salvación, es también para ejecutar juicio. Y cuando nosotros seguimos avanzando, vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, y leeremos el versículo 9. Efesios capítulo 6 y el versículo 9. La Biblia nos va a decir, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo.
Y miren lo que va a decir ahora. Y para él no hay acepción de personas. ¿Por qué es que les traje estas citas de la Biblia para contestar esta pregunta? Porque cuando vayamos a leer lo que dice el espíritu de profecía, quiero que de igual manera, con la ayuda del Espíritu Santo, por un momento nos pongamos todos los que estamos aquí en ese mismo lugar, porque Dios no hace acepción de personas. Y lo mismo que hizo con Lucifer va a hacer con todos. Por eso miren lo que la inspiración nos va a revelar. Dice, se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Esta expresión, cada caso quedase decidido, es la misma expresión que se utiliza en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del juicio, donde todo el pueblo de Israel pasaba. Y es la misma expresión que se está utilizando para Lucifer. Y miren lo que sigue diciendo. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Miren lo que hizo nuestro Dios. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, es decir, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Qué tremenda cita, hermanos. Satanás fue llevado ante el concilio y le dictaron un juicio. Y en ese juicio, a él se le dictó que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Ahora, recordemos nuevamente, les estoy enfatizando nuevamente que no nos olvidemos que estamos estudiando la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y también debemos de recordar que una de las características de su carácter de Dios es que Él es paciente. Estamos estudiando cómo Dios tuvo paciencia con Lucifer antes de expulsarlo del cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Pero también estamos mirando cómo Dios lo está tratando, porque así como está tratando a Lucifer, va a tratar a muchos. Y en esta declaración surge esta otra pregunta. ¿Cómo reaccionó Satanás ante la decisión que se había hecho en el cielo? Miren la osadía de Lucifer en Historia de la Redención, página 18. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Y miren, empieza a salir el carácter que se estaba formando dentro de Lucifer. Empieza a dar fruto esa semilla de rebelión. Empieza a formarse cada vez más fuerte esa batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.
Declaró entonces Lucifer que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Hay una gran diferencia entre cómo Dios obra y cómo Lucifer o Satanás obra. Porque una de las cosas que Dios está buscando enseñarnos también en este estudio es que Dios necesita colocar una base segura sobre su gobierno. Pero también Dios necesita mostrarle al universo que Él es justo y que Él es justificador. Para eso, Él lo tiene que aplicar con Lucifer y lo tiene que aplicar con todos, con todas las criaturas que estamos vivas y que hemos vivido. Porque ya hemos leído que Dios no hace acepción de personas. Y que así como trató a Lucifer, también va a tratar a todos los que se dicen ser cristianos. Pero ¿cómo es que Dios está buscando ese fundamento en su gobierno sin alterar su carácter? Hemos mirado nosotros aquí que Satanás es el que trabaja con la fuerza, el que presiona, el que pisotea, el que obliga. Mientras que Dios es todo lo contrario. Dios no fuerza, Dios no obliga. Dios en su divino carácter, Él al ser humano como a los ángeles que guardaron su dignidad en el cielo, les ha reservado también el libre albedrío. Ese libre albedrío sirve para que nosotros obedezcamos a Dios no a la fuerza, sino que lo obedezcamos voluntariamente, que lo obedezcamos porque nosotros le queremos obedecer y no porque nos están forzando o nos están obligando. Esa va a ser una de las características de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, cuando dice ahí en Apocalipsis 13 que Él va a obligar, que Él va a forzar. Esa es característica de Satanás y de todos sus seguidores de él. Mientras que por otro lado, Cristo, podemos mirar nosotros que Cristo es completamente diferente. Cristo está buscando, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta noche, que nosotros le obedezcamos voluntariamente y por amor. Pero miren la pregunta que viene enseguida, miren la pregunta que viene. Aparte de que Satanás está obstinado, está rebelde, Dios aún le sigue teniendo paciencia y se la sigue manifestando. Por eso viene a nuestra mente esta pregunta: ¿cómo trató Dios a Satanás en su obstinada rebelión? Porque hoy en día, de igual manera, nosotros podemos estar obstinados en una rebelión abierta o en una rebelión escondida contra Dios. Y miren cómo es el carácter de Dios. Dice Patriarcas y Profetas en la página 17. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. ¿Qué nos dijo la Biblia en 2 de Pedro 3:9? Que Dios, ¿qué es? Que Dios es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que todos tomemos el arrepentimiento que Dios nos da. Y dice: el espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresiones a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó.
¿Qué fue otra de las características que llevaron a Lucifer a ser expulsado del cielo? Que él no desechó sus sentimientos, sus pensamientos, sus imaginaciones, sino que sin embargo las siguió albergando y albergando y albergando, haciéndolas que se enraizaran en su mente, y a la final tuvo que ser expulsado. Podemos notar nosotros entonces que a la final es el pecado lo que nos excluye del cielo. Es el pecado, la transgresión de su santa ley, lo que nos va a excluir de estar en el monte de Sión. Y miren lo que sigue diciendo esta cita en la página 17. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo Dios hace todo lo posible, todo lo que está a su alcance para traernos a Él, para rescatarnos, para redimirnos, para comprarnos con su sangre preciosa, para limpiarnos de todo pecado y poner sobre nosotros sus vestiduras blancas e inmaculadas? Esto es una tragedia porque Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, no pudo convencer a Lucifer, no pudo rescatarlo. Y es que hay una razón por la cual no pudo. Y es una de las razones por la cual Dios no va a poder rescatar a muchos. Y es que Dios, a pesar de que nos quiere salvar y rescatar en medio de esta gran controversia, Él aún respeta el libre albedrío de cada persona. Él no te obliga. Él no hace que tú decidas a la fuerza, como Satanás, como Lucifer. Él te deja que tú decidas. Él te deja que tú tomes la opción de seguirle a Él o de rechazarle a Él. Pero Dios no obliga. Dios está esperando que este remanente que está viviendo en este tiempo del fin le obedezca a Él por amor y voluntariamente. Eso es lo que Él está buscando. Miren lo que sigue diciendo entre el carácter de nuestro Dios y entre esa lucha entre el bien y el mal, la gran controversia. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ese versículo es de Salmo 145 y el versículo 17. Miren todo lo que conocía Lucifer, todo lo que sabía Lucifer acerca del carácter de Dios, como tú y yo lo sabemos, como muchos cristianos lo saben, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Y miren lo que dice la cita de Patriarcas y Profetas en la página 17. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Esta cita también me pone a pensar a mí porque hay muchos líderes en la actualidad que si ellos volvieran de sus caminos y reconocieran que están en el error, ¿a cuántos no redimirían en un sentido para volver al camino del Señor? Sin embargo, están actuando como Lucifer en el cielo. Están actuando y no quieren reconocer sus errores, de que se han equivocado. Dice aquí, todavía no había desechado Lucifer completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector,
si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Para eso se necesita humildad, confesión de pecado, arrepentimiento, conversión, y es lo que Dios está buscando en esta noche, hermanos y hermanas. Que nos volvamos a Dios, que meditemos y que nos hagamos la pregunta, porque es lo mismo que le va a ocurrir a muchos como le ocurrió a Satanás. ¿Qué le impidió a Satanás volver a Dios y reconocer su error? Miren lo que dice esta cita. Sigo leyendo, Patriarcas y Profetas, página 17. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. ¿Sabes que tú y yo también va a llegar el momento en que Dios va a tener que tomar una decisión final? O nos sometemos a Él voluntariamente y por amor, o nos sometemos de igual manera voluntariamente accediendo a Satanás y nos vamos a declarar obedientes a Dios o desobedientes a Dios. Porque en esta gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, todo se define en obedecer o desobedecer. En eso se define toda esta gran controversia. Los que obedecen a Dios o los que desobedecen a Dios. Pero miren lo que me hace meditar en esta cita. Casi, dice esta cita en la página 17 de Patriarcas y Profetas, casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. ¿Cuántos nos encontramos en esta corta cita, en ese casi? ¿Cuántos estamos metidos en ese casi? Imagínate que Dios nos diga, casi pudiste, pero no lo lograste. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Pero la historia no termina ahí, de esta gran controversia que se realizó en el cielo. Ese casi, por un momento estuvo ahí Satanás, Lucifer batallando. Y sin embargo, dice esta pregunta, ¿cómo se sintió Satanás después de ser expulsado del cielo? Porque ese va a ser el sentir de muchos en este tiempo. Van a querer regresar, van a querer volver a que se les dé otra oportunidad, pero la Biblia dice que solamente hay un tiempo de gracia, no hay más tiempos de gracia, solamente hay uno. Y miren lo que dice en la página 146 de Primeros Escritos. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar. Miren esta cita, hermanos, mírenla, hermanas, tomen nota. Se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase, pero no. El cielo no debía ser puesto en peligro.
todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta. Pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, la transgresión de la ley, la desobediencia, el no aceptar a Cristo y que Cristo gobierne nuestras vidas, pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. A veces yo me pregunto si en esta condición no llegaremos algunos a, cuando nuestros nombres pasen delante del gran juez en el juicio que se está llevando a cabo, y que nuestros pecados hayan sido tan grandes, como dice esta cita, que la sangre de Cristo ya no pueda borrarlos. Miren lo que sigue diciendo la cita. En Historia de la Redención, página 27. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Esta cita a mí me llamó mucho la atención. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Ya está expulsado, ya está fuera del cielo, ya no está en el monte de Sión, ya no está en los lugares celestiales, ya está fuera del cielo. Y nos dice que iba pasando un ángel y que le llamó y le suplicó a este ángel y le pidió una entrevista con Cristo. Y miren la respuesta que Dios le da a Lucifer por medio del ángel. Le dice, le fue concedida. Esa entrevista que él pedía, se le concedió. Entonces le dijo al Hijo de Dios, ahora está enfrente de Cristo. Por eso es que odia a Cristo. Por eso es que odia su santa ley. Por eso es que odia las doctrinas de Cristo. Ahorita vamos a mirar por qué. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Podemos mirar nosotros entonces, como dice la cita de Historia de la Redención, página 27. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Miren, imagínense por un momento, hermanos, que ahí está esa reunión de que, antes de que esa batalla se trasladara a la tierra, esa controversia se trasladara aquí a la tierra. Miren cómo se sintió Cristo después de esa reunión. Vamos a mirar una cita que quiero que medites, con la cual vamos a ir terminando. Y si Dios lo permite, el día jueves estaremos transmitiendo nuevamente a las 7 de la noche, hora de California, para continuar con esta historia de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero miren cómo se sintió Cristo después de esa reunión. Esta cita a mí me manifiesta el carácter de Dios, cómo Dios tiene paciencia para con nosotros, como también la tuvo para con Lucifer. Y así como
como trató a Lucifer, Dios y Cristo van a tratar a muchos, a todos los cristianos, diría yo. Y que muchos van a sentir los mismos sentimientos y pensamientos de Lucifer, de llorar, de arrepentirse, de querer buscar una oportunidad, pero cuando se cierre la gracia, todo habrá terminado. Y esta cita que viene en Historia de la Redención, página 26, dice, es la primera ocasión cuando nos revela el espíritu de profecía de que salieron lágrimas de los ojos de nuestro querido y amado Salvador. Dice esta cita, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Cristo no se goza en la desgracia de los demás. El que se goza es Satanás. Pero Cristo llora cuando mira a sus hijos, cuando mira a los que Él creó en desgracia. Pero que no se nos olvide que la desgracia de Satanás fue porque Él mismo la quiso y porque Él mismo la buscó. Dios quería rescatarlo, Dios quería redimirlo, Dios quería que se volviera de sus malos caminos. Pero Satanás no quiso. Miren lo que dice, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. ¿Cuántos no recibirán esas mismas palabras de los labios de nuestro Dios porque decidieron ser desobedientes, decidieron seguir viviendo en pecado, decidieron seguir transgrediendo la santa ley de Dios, rechazaron a sus siervos, rechazaron la palabra escrita, las sagradas escrituras, la tuvieron en sus manos, la leyeron, pero sin embargo la rechazaron. Y ese mismo pensamiento que estamos leyendo, esto mismo que está escrito, es la misma vara que Dios va a ocupar con todos, porque leímos en Hechos 10 que Dios no hace acepción de personas. Leímos en Romanos que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios expulsó del cielo a Lucifer por el pecado, por la transgresión de su ley, por albergar en su fuero interno la desobediencia y para no exponer en peligro a todo el cielo, dígame usted si ahora Dios en su segunda venida, Él va a llevar a estos cristianos profesos que abiertamente transgreden la ley de Dios, que la rechazan, que dicen que fue clavada en la cruz. Imagínense, ¿cómo es que si Dios hiciera eso, le estaría demostrando al universo que el juicio de Dios es injusto? Porque a unos trata de una manera y a otros trata de otra manera. No, Dios, dice la palabra de Dios que todos vamos a ser juzgados bajo la ley de la libertad, bajo los 10 mandamientos. Y miren lo que le sigue diciendo Cristo a Lucifer, que él no podía ser recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto en peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruina sin esperanzas, no solo para sí mismo,
sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si Él se hubiera mantenido fiel. Y miren cómo termina este párrafo. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Ahora te das cuenta por qué Dios nos está mandando este mensaje que va dentro del mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. El temer a Dios es obedecerle a Él voluntariamente, por amor, por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hizo por mí, por agradecimiento, pero nunca, nunca de los nunca va a violar tu libre albedrío, porque Él va a poner sobre una base segura su gobierno, el universo. Todos los ángeles deciden obedecerle voluntariamente. Por eso los ángeles, cuando le alaban, cuando le cantan, le dicen, Santo, 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 tú mereces recibir toda la honra, toda la gloria, el poder, la fortaleza, porque ellos voluntariamente están accediendo a obedecerle. Hoy, querido hermano y querida hermana que estás aquí escuchando este tema, este estudio, somos un grupo de hermanos que nos llamamos adventistas históricos del séptimo día. Y nos llamamos adventistas históricos porque la realidad de las cosas es que en muchos lugares se ha pisoteado la ley de Dios. Inclusive, en el mismo pueblo que profesa ser el pueblo de Dios, ya no se cree que se puede guardar la ley. Por eso en el Salmos el Señor nos invita y nos dice, tiempo es de actuar, tiempo es de hacer algo, porque han invalidado mi ley. Hay muchos grupos de sostén propio que se están levantando para dar el mensaje puro, para dar este mensaje que hoy en día muy pocos quieren dar. Por eso el Señor, en esta noche para concluir, te hace la invitación. Te hace la invitación de que volvamos a Él, que nos vuelvamos de nuestros malos caminos y que prefiramos obedecerle a Él y solamente a Él. Es mi deseo y oración que ustedes sigan firmes ahí donde están y que nos mantengamos cerca de nuestro querido y amado Salvador. Queremos terminar para concluir nuestro estudio de esta noche, haciéndote la invitación para que nos acompañes a través de las redes sociales, para que nos ores por nosotros, para que nosotros oremos por ustedes. Hay muchos hermanos que están volviendo a las sendas antiguas. Hay muchos hermanos que están buscando a Dios nuevamente. Y es nuestro deseo y oración, querido hermano, querida hermana, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Por eso en esta noche, desde aquí, desde este lugar, te invitamos a que aceptes a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo en tu corazón y que decidas obedecer sus mandamientos voluntariamente,
y que le entregues tu vida a Él en estos momentos, porque el tiempo se nos acaba. El juicio está por concluir y ya no va a haber otro tiempo de gracia. Por eso te hacemos nuevamente la invitación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te conceda la paz. Al Cordero prometo lealtad con todo valor y voluntad. Honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Escuché que cristianos tiempo atrás fueron llevados ante los tiranos. Le dijeron que sus vidas podían ganar si al nombre de Cristo iban a renunciar. Y uno tras otro eligieron morir por el Hijo de Dios, prefirieron sufrir. Como cantaría coro de verdad, casi puedo escuchar sus voces cantar. Al Cordero prometo lealtad con todo valor y voluntad. Honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Al Cordero fiel que en mis penas mi lugar tomó, mi vergüenza cargó. Honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Los años pasaron y nada cambió. El amor de Cristo nunca se acabó. Aunque cueste tomar nuestra pesada cruz, rechacemos al mundo y seguiremos a Jesús. Vivamos unidos en comunión por aquel que murió por ti y por mí. En el día final la trompeta sonará y el fiel remanente finalmente cantará. Al Cordero